continuación vamos a invitar a nuestro próximo disertante que nos va a acompañar, Rodrigo Castro. Él es Managing Partner de Genesis Ventures y expresidente de la Asociación Chilena de Venture Capital, con su keynote ¿Cómo funciona un fondo de Venture Capital? Y para eso les voy a contar un poquito más también acerca de él. Rodrigo tiene más de 10 años de experiencia en la industria del Venture Capital y hoy nos comparte todos sus conocimientos y experiencias. Ya está listo. Quiero recibirlo, por favor, con un fuerte aplauso, Rodrigo Castro. Muchas gracias. Gracias a Caínco, no sé si se escucha bien, estoy medio afónico, por la invitación. Realmente es un honor poder estar con ustedes hoy día y poder compartir un puzzle que es interesante desde el punto de vista del rol que cumple el mercado financiero desde el Venture Capital en el apoyo a emprendedores tan notables e inspiradores como Sebastián. La invitación, yo la puse ahí, una puesta en escena de lo que es un fondo de Venture Capital, básicamente porque quiero comentarles algunas cosas. No es exhaustivo, pero el viaje que tenemos como inversionistas profesionales muchas veces es arduo, no sé si tan arduo como es la vida y el camino y las rutas que tienen que tomar los emprendedores, pero sin duda requiere implementar buenas prácticas de mercados desarrollados, el americano, el europeo, y por lo tanto hay que ir aprendiendo permanentemente en esta relación de largo plazo, societaria, pero muchas veces pasa más allá de una relación estrictamente societaria. Entonces es súper importante partir desde el corazón de lo que es un venture capital. Acá se mezclan aspectos más bien de relato, de manifiesto, al igual que una startup, con aspectos más objetivos o más financieros, digámoslo así, desde el punto de vista de cómo valorizamos las empresas, cómo buscamos y seleccionamos el portafolio de un fondo de inversión de capital de riesgo, y cómo atraemos también talento, organizando el venture capital en todos sus estamentos, desde los socios y directores del fondo y de la gestora, pasando con todo el equipo que tiene que trabajar en diferentes áreas y lograr de manera coordinada generar valor en el portafolio de compañía. Por lo tanto, más o menos, sin ser exhaustivo, algunos de los aspectos que tenemos que tener en mente cuando formamos, desarrollamos y lanzamos un fondo de inversión de capital de riesgo. Quiero partir con un poquito de contexto. Yo creo que ya todos sabemos que estamos transitando, esto toma tiempo, desde la vieja a la nueva economía. Y aquí hay organizaciones como la que lidera Sebastián, que se convierten, y por eso que son capaces de escalar de manera muy eficiente en diferentes mercados geográficos, siendo organizaciones exponenciales, con diferentes características. No todas son las que van a tener. Este es un libro de uno de los fundadores de la Universidad Singularity, pero nos muestra claramente lo que ha venido ocurriendo en diferentes sectores económicos, diferentes industrias, desde el área de la entretención, pasando con lo que son la distribución de libros y otros productos, todo lo que es el e-commerce, la economía colaborativa con Airbnb o Uber, y también todo lo que es streaming de música con Spotify, destronando a los que eran los incumbentes, evidentemente. Y esto es gracias a la adopción de este tipo de características, organizaciones exponenciales que utilizan la tecnología disruptiva como un habilitante para poder implementar, ejecutar modelos de negocio exitosos y escalarlo a nivel global. No se ve mucho, pero bueno, espero compartirles esta presentación. ¿Dónde nos ubicamos hoy día dentro del Venture Capital y sobre todo pensando en América Latina? Esta es una clase de activos dentro de lo que es los activos alternativos de capital privado. Pero hay diferentes tipos de activos alternativos, pasando por todo lo que es inmobiliario, infraestructura, los fondos de cobertura, hedge funds, como también commodity, ¿de acuerdo? Aquí nos concentramos en el venture capital básicamente porque, a diferencia del private equity, del capital privado, invertimos en participaciones minoritarias, que eso muchas veces no se entiende desde el punto de vista de nuestros inversionistas, que tenemos una historia de controlar compañías, sobre todo en América Latina. No tenemos esta lógica anglosajona en donde el controlador tiene menos del 10%. Claramente se busca tradicionalmente, culturalmente, controlar las compañías, y eso está bien en el caso del private equity, porque su tesis de inversión está en esa línea, pero el venture capital es más bien participaciones minoritarias, pero agregando valor
a los equipos de cada una de las startups. Y hay una línea de tiempo que nos lleva a una característica fundamental de lo que es el Venture Capital, que es un activo ilíquido. Es decir, nos toma tiempo buscar, seleccionar, gestionar y salir de las compañías en las cuales estamos invertidos. Estamos hablando de 10 años y probablemente un poquito más que eso. Muchas veces se extiende a 12, en donde hay mucho trabajo, desde el momento que uno levanta el capital para poder armar este fondo de inversión, de cualquiera sea el tamaño, buscar y seleccionar y gestionar las compañías y finalmente, en conjunto con los emprendedores y sus propias compañías, buscar la salida parcial o total de ese cap table, de esa participación. Por lo tanto, ese proceso que finalmente busca como mandato fiduciario no solamente recuperar la inversión de nuestros inversionistas que nos entregaron la confianza para administrar esos recursos, sino que también generar una rentabilidad muy superior a activos alternativos, como puede ser el mercado público en acciones o bonos. Ese alfa de rentabilidad es lo que nosotros buscamos en el mundo del venture capital, en la industria del venture capital. Aquí ustedes pueden ver mercados globales y también el americano que tiene más series de información. Este es el más nuevo, nos muestra bastante varianza. Los datos promedio se muestran arriba y la mediana en la línea naranja. Y evidentemente lo que vemos es que el venture capital como clase de activo alternativo supera ese alfa, esa rentabilidad adicional respecto a la otra clase. Evidentemente una mirada de muy largo plazo, pero con bastante dispersión. Es decir, hay desempeños muy disímiles desde el punto de vista de los gestores de fondo y la idea es poder conversar con ustedes y transmitirles cómo vemos nosotros desde Genesis Ventures y también la industria en América Latina, aquellos fondos o gestores de fondos que están marcando la diferencia. Este es un negocio, para aquellos que les gustan las estadísticas, un negocio que cumple con la curva de la ley de la potencia, es decir, un porcentaje muy bajo de deals, de transacciones, explican un gran porcentaje de la rentabilidad, de lo que se genera en términos de beneficios para los gestores y también para los inversionistas. Datos de Estados Unidos nos muestran que prácticamente el 6% de los deals que se llevan a cabo, se ejecutan, representan el 60% de la rentabilidad y prácticamente el 50% de los deals que están dentro del portafolio pierden plata, es decir, no logran recuperar la inversión. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los tres pilares dentro de esta industria de Venture Capital? Básicamente nuestro foco. No invertimos en compañías tradicionales, sino que invertimos en aquellas que tienen una base de tecnología, que puede ser innovaciones incrementales o hablamos también de innovaciones disruptivas. Por eso que traje a colación el libro de Peter Thiel de 0 a 1, porque hay mucha discusión en América Latina. ¿Qué es lo que están haciendo las startups en nuestros países? Generando mucha innovación incremental. Hay excepciones, sin duda, que han logrado generar una disrupción, creando nuevos mercados, creando nuevos servicios. Claramente estamos más bien tropicalizando, y eso no es negativo, al contrario, muchos modelos de negocio exitosos. ¿Y dónde está el desafío de nuestros emprendedores? En la ejecución. Ahí se juega todo, porque Instacart es un negocio estupendo en Estados Unidos, pero lo que hizo Corner Shop, partiendo de Chile y luego al resto de América Latina, lo notable que logra, al igual como lo hizo Sebastián, es poder desarrollar y expandirse y ejecutar un modelo de negocio en toda América Latina. En segundo lugar, haciendo la analogía con el béisbol, es un juego de home runs, es decir, nuevamente volvemos a la estadística. Aquí hay una baja probabilidad de encontrar un unicornio dentro del portafolio de un venture capital, ¿de acuerdo? Pero sí lo que podemos como regularidad empírica es que aquellos gestores de fondo que toman más riesgo les va mejor. Eso como regularidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este no es un negocio de averso al riesgo. Tenemos que estar dispuestos como gestores de fondo de manera profesional, evidentemente, a tomar más riesgos. Ese es el mandato y el rol fiduciario que tenemos. Y por último, en nuestro rol y vínculo de largo plazo con las startups, acá hay un juego re importante. Las startups no van a ser financiadas, les es muy difícil ser financiadas por la banca tradicional, y el financiamiento tradicional se hace difícil, y es por eso que hay un rol importante en esta capilaridad que hay de Venture Capital en América Latina, en lograr detectar y democratizar las oportunidades de emprendimiento, no mirando estado financiero, sin duda que hay que tenerlo en consideración, pero nos preocupa mucho más el producto o servicio que está desarrollando un emprendedor, mucho más el tamaño de mercado que está aspirando y adicionalmente la tecnología y el equipo que está atrayendo o conformando. Esa trilogía
es la que realmente va a ser exitoso o no a una compañía de base tecnológica. Y por último, nosotros no nos dedicamos habitualmente a prestar dinero, invertimos con aportes de capital, es equity, en definitiva, que tiene un trade-off. Evidentemente, en el momento que nosotros tomamos participaciones minoritarias en las startups, estamos tomando algo de participación y diluyendo a los emprendedores o a los que hayan invertido inicialmente previo al ingreso de una gestora de fondos. Y eso evidentemente hace perder control a los fundadores y al mismo tiempo parte del upside, de la ganancia de capital. Entonces, desde ese punto de vista, no es gratis la inversión en capital o equity, pero sin duda que trae muchos beneficios porque es una sociedad de largo plazo, un matrimonio. Desde el punto de vista del ciclo, yo diría, o resumidamente, esto es un camino, así como el camino de una startup, lo es para una gestora de fondos de capital de riesgo. Se parte levantando el capital, luego buscando y seleccionando el portafolio, monitoreando y agregándole valor desde el punto de vista ya sea estratégico, operacional, redes de contacto, todo lo que es networking y mentoreando también, tratando de mirar más en perspectiva lo que es el mercado en el cual participa la startup o las startups del portafolio y por último buscando la salida en un periodo más de largo plazo. Y este círculo virtuoso nos lleva a que la distribución de esos beneficios vuelvan a los inversionistas que confiaron en los gestores de fondos. Es con un modelo de incentivos y por eso destaco esta relación entre los general partners, los gestores del fondo, y los limited partners, que son los inversionistas, dado que hay un mecanismo de comisión variable sobre el éxito de las inversiones que se hayan realizado. ¿De acuerdo? Este es el mapa no exhaustivo de la diversidad de gestoras de fondos que hay en América Latina. Algunas de ellas, hace poco también hablábamos de lo que está ocurriendo acá en el ecosistema, en la industria boliviana, que va a ir madurando, eso sin ninguna duda. Chile así lo hizo, de la mano del ecosistema privado, pero también apoyado por el sector público. México, una historia parecida, luego con las AFORE, los fondos de pensiones, que han apoyado ya hace los últimos 8 años, y Argentina y Colombia también con una diversidad de fondos de inversión en diferentes etapas, con diferentes tesis de inversión, con diferentes estrategias, y eso enriquece el ecosistema y la industria financiera de capital privado. Una parte que para mí es el corazón y es la propuesta de valor y lo que diferencia a una gestora de fondos es cómo uno estructura el enfoque o estrategia de inversión. Y una parte importante es la tesis de inversión que uno plantea, que marca o debería marcar una ventaja competitiva. ¿Por qué un inversionista, una compañía de seguro, un fondo de pensión institucional, un family office, single o multifamily office, o un individuo de alto patrimonio, o un multilateral, nos va a elegir a nosotros en lugar de otros? Acá son excluyentes. Muchas veces los recursos no llegan a ser ilimitados, pero están disponibles para varios actores. Y por eso que hablaba de la democratización. Pero yo diría que la estrategia tiene estos elementos del punto de vista que tenemos que tener claro antes de lanzar un fondo, estructurarlo, de cómo vamos a estructurar nuestra estrategia. ¿Cuánto va a ser el ticket de inversión promedio? ¿Va a ser de $500.000 por empresa? ¿Vamos a tener o no follow-on? ¿De qué manera vamos y durante qué periodo vamos a invertir y desinvertir? ¿Vamos a tener algunas cláusulas que nos permitan tener un porcentaje de participación, aunque sea minoritario, pero con derechos políticos, por ejemplo, con algún asiento en el directorio de la compañía? ¿Cuál va a ser el tamaño de empresa? ¿Van a ser empresas de mayor tamaño, más pequeñas, que están en etapa semilla? ¿Y en qué sectores? América Latina, evidentemente, tiende a ser foco en sectores más agnósticos e invertimos por la falta de deal flow como gestora de fondos en todos los sectores posibles, a excepción de algunos que son más complejos. En el caso nuestro, por ejemplo, todo lo que es ciencia de la vida o biotech. ¿De acuerdo? Este es un cuadro de América Latina en las diferentes etapas en donde uno participa en los fondos de inversión. Yo diría en la área roja es donde habitualmente nos concentramos, desde la etapa semilla hasta la serie A. Hay excepciones, está CASEC y está Monachis en Argentina y Brasil, que están ingresando en etapas de crecimiento, empresas más consolidadas y por lo tanto que tienen desafíos distintos a las que tienen en esta etapa, ¿de acuerdo? Una etapa más temprana y por lo tanto desde el punto de vista de las necesidades que tienen y el apoyo que requiere de un fondo de inversión de capital de riesgo son muy distintas. Algo que nos está ocurriendo, y si no tenemos un referente como es el mercado americano, desde el punto de vista de esta evolución en el ciclo de financiamiento de las startups, nos muestra
evidentemente, cómo es la eficiencia que tiene el mercado americano y lo comparamos. Aquí traje el caso de Chile con algunos datos, pero sería interesante hacerlo para Bolivia y el resto de América Latina. Esto es base a un estudio de McKinsey, en donde en Estados Unidos, partiendo 100 en la etapa semilla, que podría ser el puntapié inicial desde el punto de vista del ciclo de financiamiento, están pasando a la etapa A un 60%. ¿De acuerdo? Vean ustedes el caso de América Latina, estamos hablando de menos del 30% y en el caso de Chile es un 9%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí hay una etapa crítica que requiere un apoyo mucho más contundente de parte de la industria financiera, de parte de los fondos de inversión de capital de riesgo. Etapas posteriores, evidentemente, que son otros los desafíos, pero yo diría que ahí está la etapa crítica. Este 60%, es decir, de cada 100 empresas que recibe financiamiento en la etapa semilla, 60% logra dar el salto a la serie A, a un ticket de inversión mayor en el mercado americano, mientras que en el mercado latinoamericano, que incluye la muestra desde México hasta Chile, es menos del 30% y en el caso de Chile es del 9%. Por lo tanto, hay un desafío desde el punto de vista de la continuidad de la inversión inicial en el venture capital que hay que enfrentarla. Yo diría que este es el principal dolor. Tamaño, evidentemente el tamaño también es crítico. Yo esto siempre traigo a colación que el tamaño del fondo va a estar en función del número de socios y de qué tan complejo sea el nivel de compliance que tiene que cumplir el fondo. Hoy día prácticamente todos los fondos de inversión, independiente de su jurisdicción, donde estén basados, tienen que cumplir un nivel de reporting y compliance bastante exigente y por lo tanto hoy día mi sugerencia es tratar de aspirar gradualmente, sin duda, a fondos de mayor tamaño porque nos permiten equipos más sofisticados, atraer mejor talento y darle un mejor servicio y un valor agregado a los portafolios que se estructuran desde los fondos de inversión. ¿Ok? La propuesta de valor finalmente, o el ingrediente secreto que uno genera, yo lo resumo en tres patitas. Básicamente, de cara a los inversionistas, si yo no logro tener estos tres componentes dentro del puzzle que estoy ofreciendo como oferta de valor para invertir a través del fondo y seleccionar las mejores startups, es buscar y seleccionar los mejores deals, es decir, encontrar aquellas startups y emprendedores que marcan una diferencia, a pesar de que puedan fracasar, ¿de acuerdo? En segundo lugar, ¿qué o cuál va a ser el valor agregado que yo le voy a otorgar a ese portafolio de compañía? Y por último, de qué manera yo voy a, en conjunto con las compañías que han sido invertidas por el fondo, asegurar los éxitos. Es decir, desde el primer minuto que yo invierto, tengo que tener claro el camino que debo tomar en conjunto con los emprendedores, con los fundadores, para poder vender esa compañía, ya sea a través de un M&A, a través de un SPAC, una potencial apertura en bolsa, o cualquier otra alternativa, mercado secundario, etcétera, que se están desarrollando. Jugamos siempre con este fenómeno, ya lo he dicho, un porcentaje relevante, estos son datos entre el 2004 y 2020, desde el punto de vista de los múltiplos, es decir, fondos de inversión que pierden su dinero, es decir, logran multiplicar en un monto inferior a 1, es decir, no logran recuperar las inversiones, es prácticamente un 65%. Y vean ustedes aquellos que tienen desempeño sobresaliente, es decir, que multiplican por 50 el monto de inversión invertido en total, es solo un 0,4. Muchos de esos fondos lograron invertir en compañías que se convirtieron en unicornios, que valen más de $1.000 millones o $1 billón. Y me quedo con un modelo Canvas de un venture capital donde hay varios aspectos, los recursos, la alianza estratégica, el modelo económico. Sin duda lo más importante es la ventaja competitiva que yo puedo mostrar con mi tesis de inversión, que va a marcar una diferencia respecto a otros fondos de inversión. Sin prejuicio, los fondos de inversión colaboran, no solamente en el mercado americano, también en América Latina, coinvertimos en conjunto, pero la búsqueda de financiamiento o de el PIS, inversionista de los fondos, es una estrategia muy competitiva, es un mercado muy competitivo. Desde el punto de vista de la organización, es fantástico tener una tesis de inversión, pero si no tengo una estructura organizacional y un gobierno corporativo dentro del fondo de inversión y la gestora, no puedo ofrecer esa tesis de inversión ni ese enfoque de inversión. Por lo tanto, la anatomía de un venture capital es clave. Y aquí yo destaco
básicamente la estructura del VC, propiamente tal, de lo que son los gestores del fondo, que evidentemente controlan el VC, y los inversionistas o limited partners, ¿de acuerdo? Que confían en este gestor de fondo que administra fondos de inversión con diferentes características que invierten en startups, ¿de acuerdo? Acá hay un mandato fiduciario, es decir, de preservar el patrimonio, al menos, o proteger el patrimonio de esos inversionistas. Y de la misma manera, es importante entender la estructura interna, tanto del fondo, que es un vehículo de inversión, en donde el órgano colegiado más importante es el comité de inversión, con todo su estamento o estatuto, el reglamento interno, el pacto de aportantes, que regula esta relación de largo plazo, de aquellos que van a participar como miembros colegiados para tomar decisiones de inversión. Aquí, en América Latina, probablemente sea una mezcla entre los representantes de la gestora y representantes de los inversionistas, muchos de ellos inversionistas estratégicos, que traen no solamente los recursos, sino que también traen conocimiento, experiencia en cierta industria. Y desde el punto de vista de la empresa VC, es decir, de la gestora de fondos, es importante pensar en el mundo ideal, evidentemente, en donde se estructura desde la visión o el estamento estratégico, donde están los socios directores, con un área de gestión y un área operativa. Yo diría que esto no está escrito en piedra, pero esto tiende a ser habitualmente en la estructura o la organización más habitual que hay en un fondo de inversión, por un lado, y en la gestora de fondos de quien lo administra. ¿De acuerdo? Hay diferentes perfiles. Uno dice, bueno, ¿cómo yo puedo? Me encantaría poder participar en esta industria. ¿Cómo lo armo? No, esto no lo simplifica, pero hay diferentes perfiles de VCs. Y uno puede hacer combinaciones lineales de estas características. Hay desde un generalista, por el track record que trae, hasta aquellos que vienen con experiencia de inversiones, ¿de acuerdo? En private equity o en venture capital, propiamente tal, invirtiendo en tecnología. Por lo tanto, tengo que buscar una combinación de socios que se complementen, ¿de acuerdo? No puedo tener solamente generalistas, tengo que tener a alguien que venga con una experiencia en algún sector específico, el sector agrícola o el sector financiero o el sector educacional. Alguna experiencia en todo lo que es banca de inversión también es recomendable, es decir, se han llevado a cabo transacciones del punto de vista de compra o venta de compañías, cuáles son esos track record y expertise que tienen los socios directores de un VC. Del punto de vista del fundraising, yo quiero destacar este libro que es bien recomendable de Moore, un venture capital, que así como un libro de cocina nos muestra cuáles deberían ser las etapas de la cocina, digámoslo así, para poder llevar a cabo el fundraising, el levantamiento de capital. Esto no es exhaustivo, ni tampoco está escrito en piedra, y tampoco hay una bala de plata de cómo hacerlo, pero yo recomendaría llevar a cabo un proceso que tenga al menos estos elementos. En primer lugar, el material de marketing. Acá no nos podemos caer desde el punto de vista de cuáles son el nivel de información que vamos a entregar a la industria, a nuestros mandantes, que van a ser los inversionistas, que sea muy claro, desde el Investor Deck, pasando por la información que va a tener en las páginas web. Aquí una buena recomendación es poder fijarse muy atentamente a lo que recomienda la Institutional Limited Partners Association en términos de el material de marketing en cuanto al private placement memorandum, que básicamente la información del fondo con bastante antecedentes legales, pero de todas maneras es lo que va a requerir cualquier inversionista profesional. ¿Ok? Hay ciertos VCs que no tienen página web, pero son la excepción. En general, hoy día más que nunca hay que tener una política de información y ser muy abierto al mercado. Hay que informar cuál es la tesis de inversión, si hay o no match con las empresas que van a buscar financiamiento o inversión por parte nuestra. El perfil público, ahí siempre yo recomiendo, hay una lista de bases de datos internacional que nos permiten ir mostrándonos, es decir, registrarnos en Crunchbase o en PitchBook o CV Insights es condición necesaria, no suficiente para ser exitoso en un proceso de levantamiento de capital, que puede durar un año y medio, dependiendo si uno es first time manager o está levantando el segundo o tercer fondo. Desde el punto de vista del data room, también, al igual como una empresa que está creciendo y que está potencialmente va a ser comprada o se va a fusionar,
evidentemente que hay que tener siempre muy actualizado la información, los resultados del fondo, el track record de los gestores, qué tipo de empresas se está invirtiendo, o en fondos anteriores, o en este fondo se piensa invertir, etcétera, etcétera. Digify no es una buena herramienta para gestionar un data room de excelencia y mantener una lista de preguntas que son frecuentes por parte de los inversionistas para resolver dudas, por ejemplo, del modelo económico, qué management fee se va a cobrar, qué success fee se va a cobrar o carry interest, cuál va a ser la participación de los socios gestores, cuál va a ser el equipo, qué trayectoria tiene, etc. Una pregunta que surge siempre de manera natural: ¿cómo logramos en América Latina que este mercado crezca de manera significativa, en volumen? Bueno, una de las condiciones necesarias para eso es que los inversionistas institucionales ingresen o tengan apetito por esta clase de activos. Estamos pensando en fondos de pensiones, estoy pensando también en compañías de seguro, endowments o fondos de fondo, o todo lo que son los fondos soberanos de países del Medio Oriente, por ejemplo, que están viendo América Latina con un cierto atractivo. Lamentablemente aquí hay ciertas restricciones. ¿Por qué? Por el rol fiduciario que tienen los institucionales. El tipo de inversionista o VC en la cual invierten tienen que tener desempeño, es decir, no puede ser un first time manager. Es muy difícil encontrar un gestor que está con su primer fondo que recibe financiamiento de un institucional. Claramente se requiere un track record que al menos tenga un desempeño en el 25% superior, ¿de acuerdo? Y al menos una cantidad de activos bajo administración de 50 millones de dólares. Fondos más pequeños es muy, muy difícil que un institucional decida invertir en ellos. Algo también que surge como pregunta: bueno, ¿contrato o externalizo una parte del levantamiento de capital, por ejemplo, para el inversionista ancla a través de un private placement? Mi sugerencia siempre es no. Este es un activo que debe estar dentro del venture capital si hay uno de los socios, o si hay dos socios y ninguno de ellos tiene alguna ventaja para hacer levantamiento de capital, yo preferiría recomendar que se dedique a otra cosa. Claramente, esta es una industria que requiere, dentro de lo que es el ciclo, hacer levantamiento de capital para el primer fondo y también para los fondos posteriores. Por lo tanto, contratar o externalizar a través de un private placement, un agente colocador, es básicamente no entender cuál es el core business de un venture capital. ¿Ok? Y por último, yo me quedaría con la clasificación de los inversionistas. Hay una gran variedad, de hecho hay varios registros públicos en donde uno puede ver ese mapa de inversionistas, dónde están invirtiendo, en qué tipo de VCs. En América Latina yo diría, a pesar de que la expectativa es que esto se diversifique, siguen siendo los individuos de alto patrimonio, los family office, los que tienen mayor apetito en promedio, y los gobiernos de cada país que invierten a través de mecanismos de matching fund, de crédito, de subsidios y también los organismos multilaterales. Por lo tanto, este debería ser el foco en nuestros países desde el punto de vista del levantamiento de capital. No dejo fuera, no estoy dejando fuera sin duda los fondos de fondo o los fondos soberanos, pero se hace más difícil el nivel de exigencia que tienen ellos. Del punto de vista del ciclo de levantamiento de capital, yo diría que es básicamente que parte del el puntapié inicial, en donde se diseña el material de marketing, finalmente se hace el roadshow, es decir, se reúnen los gestores con los potenciales inversionistas hasta lograr un cierre. La recomendación en este flujo, evidentemente, este ciclo, es para el first time manager y también para aquellos que tienen o están levantando fondos posteriores, es tener un inversionista ancla que comprometa una parte interesante, atractiva, relevante de los activos bajo administración que se tiene como foco, ¿de acuerdo? Pero básicamente hay que seguir ciertos procesos y prácticas, y yo diría que este es una fundamental. Los inversionistas hacen un proceso de due diligence de parte de los gestores y habitualmente compone o está compuesto por estos pesos relativos en términos de el equipo. A uno lo investigan como si fuese una entrevista profesional o el mercado de trabajo.
el punto de vista también del equipo, qué tan estable y cohesionado y complementario son los sociodirectores y también los niveles tanto de gestión como operacional. Los aspectos de la estrategia del fondo, cómo se va a invertir y su TC de inversión, la estructura de los costos que tiene el fondo, cómo se estructura desde el punto de vista del management fee, el fee de administración, como también el fee variable en función del resultado del fondo. Yo diría que esos son los aspectos que habitualmente los inversionistas hacen para llevar a cabo, tomar decisiones respecto a la decisión de inversión en los fondos. Y por último, quiero cerrar con el modelo económico del fondo. Habitualmente los inversionistas, cuando deciden invertir en el private equity o venture capital, en el capital privado, se enfrentan a este dilema desde el punto de vista de flujo de caja. Hay una etapa en donde tienen que contribuir en el periodo de inversión y hay una etapa, naturalmente, que debería durar la mitad o un poquito más, que es el periodo de desinversión, en donde se logra distribuir las ganancias de ese fondo, de acuerdo de los activos que se hayan invertido. Y por lo tanto, habitualmente lo que uno encuentra es una curva J, es decir, fuertes inversiones al principio, por lo tanto hay contribución neta de parte de los inversionistas y también del gestor, que participa con algún porcentaje menor, y luego, a medida que se empiezan a realizar las distribuciones, las ventas de las compañías, se empiezan a generar las ganancias, por lo tanto esta curva cambia pendiente, ¿ok? Esa es la famosa curva J. Y aquí entran el modelo económico, desde el punto de vista de un fondo de capital privado, que puede ser private equity o venture capital, en donde ahí están los diferentes actores, están los inversionistas, está la gestora de fondo, el GP, y está el modelo económico. ¿Ah? Necesito un fee de administración fijo para poder pagar los sueldos, los gastos operacionales del fondo, de cómo yo invierto a través de realizando due diligence, gestionando a un equipo que va a preocuparse de agregarle valor a estas compañías, pero al mismo tiempo donde está el principal incentivo y alinea los incentivos entre la gestora de fondo y los inversionistas, el success fee o comisión variable, también llamada carried interest, que en estos casos es el management fee, habitualmente un 2%, y el carried interest un 20%. Esta es la estadística habitual en general desde el punto de vista del management fee. La gran mayoría de los fondos de inversión cobra el orden del 2%, muchos de ellos solamente durante el periodo de inversión, luego esa tasa se reduce cuando ya todo el dinero se ha invertido. En términos del success fee o carried interest, se cobra habitualmente un 20%, la gran mayoría de los fondos de inversión de capital de riesgo, como también de private equity, cobra ese monto, algunos un poco menos, un poco más, pero la gran mayoría. Y por último, la buena parte de estos fondos de inversión o gestoras de fondos aplican una tasa mínima exigida para poder cobrar esa comisión variable, que es de un 8%. Por lo tanto, estos tres componentes es lo que uno puede sofisticarlo un poquito más, la estructura. Esto es lo que es finalmente el modelo económico de un fondo de inversión de capital de riesgo. Acá hay un ejercicio para un fondo de 10 millones de dólares. Ustedes pueden revisar ahí, hay diferentes formas de aproximarse a cómo simula uno o diseña los flujos y el aspecto financiero en el largo plazo de un fondo, con ciertos supuestos, pero que muchas veces uno puede contrastarlo con datos de la realidad, que me pareció interesante mostrarlo. Y la distribución de la ganancia, habitualmente el orden de prelación va a medida que se liquidan los fondos, en donde está toda la inversión de capital y las ganancias, se distribuyen en un orden de prelación en donde primero va los inversionistas más la tasa mínima exigida, como si fuera un capital preferente, y luego empieza el modelo de incentivo en donde la gestora de fondos cobra su comisión variable por sobre esa tasa mínima exigida del 8%, por ejemplo. ¿Ok? Eso diría que, en resumen, dado que el tiempo veo que ya se me terminó, lo que sería, muy brevemente, la forma como este puzzle se va estructurando desde el punto de vista del desarrollo de un fondo de inversión. Hay un aspecto fundamental que yo diría que ya no es el corazón, son los pulmones, que es cuando ya comenzamos a invertir, la búsqueda y selección, que se lleva prácticamente el 70% del tiempo y nuestros recursos en lograr detectar cuáles son las mejores compañías, los mejores emprendedores para poder estructurar portafolios que cumplan con la expectativa de rentabilidad para los inversionistas.
Muchas gracias. ¿Entienden? ¿A haber preguntas? Sí, hola. ¿Comentarios? Rodrigo, te voy a compartir algunas preguntas que fueron llegando a nuestro sitio, por favor. Dice una de ellas, ¿cuáles son las fuentes de aprendizaje para los responsables del fondo, tomando en cuenta que no existe un manual de inversión de startups? Es una muy buena pregunta. Esto, bueno, hay una curva de aprendizaje, sin duda. Lo que uno busca con los socios directores y con el equipo que uno conforma en una gestora es agregar valor. Es decir, no hacer lo mismo que hacen los emprendedores y sus equipos, sino que en aquellas áreas que tienen ciertas deficiencias, todos tenemos deficiencias en ciertas áreas desde el punto de vista profesional, complementarlos, apoyarlos, ¿de acuerdo? Si hay deficiencia en ciertas áreas financieras, nosotros tenemos un equipo que se dedica a apoyarlos, por ejemplo, en proyectar los flujos de caja o ciertas métricas. En el área comercial también pueden haber deficiencias. Tenemos un equipo para poder abrir nuevos mercados, encontrar los mejores contactos, si es un negocio B2B o si requiere alguna asesoría desde el punto de vista de un marketplace, por ejemplo, pensando en el negocio con los clientes finales. Te comparto la siguiente, dice, ¿cómo captan al grupo de inversionistas para generar un fondo? Esto es una carrera larga, es como más que una maratón, y habitualmente uno tiene base de datos en diferentes mercados. En el caso nuestro, nosotros estamos en Inglaterra, estamos en Estados Unidos, en Miami, y estamos también en Chile. Entonces tenemos algún conocimiento, dado que hay email que uno puede conseguir y puede contactar o a Family Office o a individuos de alto matrimonio, que uno sabe que hay un cierto apetito por esta clase de activos. Y de la misma manera, nosotros, en el caso nuestro, son fondos que tienen palanca Corfo. Corfo es la agencia de desarrollo chilena que apoya a los fondos de inversión con créditos contingentes al resultado. Es decir, si al fondo le va bien, Corfo se paga como si fuera una deuda senior. Si al fondo no le va bien, Corfo no se paga y básicamente actúa como subsidio. Aquí hay otra pregunta, hola. Otra pregunta que dice, ¿cuál es el perfil ideal de un LP, Limited Partner, en el Venture Capital, un mecanismo de inversión adecuado para el usuario promedio? A ver, el inversionista más adecuado es el mundo ideal, es un inversionista que entienda la clase de activos. Aquel que está probando, uno va a tener algún problema. ¿Por qué? Porque no lo va a entender. Por eso partí conversando un poquito respecto a la visión que tiene el inversionista o que ha tenido el inversionista latinoamericano respecto a controlar las compañías. Este es un animal completamente distinto. Es un mercado financiero en donde no es posible controlar en inversiones tan tempranas la estructura societaria de una startup. Sería una locura. Estaría diluyendo a los emprendedores que finalmente son los Brad Pitt de esta historia. No somos nosotros. Entonces, claramente lo que buscamos es valorizar el equipo, el producto y el mercado, y en función de eso apostar sobre un ticket de inversión que nos permita tener una cierta participación y un rol relevante en el gobierno corporativo de la compañía. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿hay alguna diferencia entre los inversionistas privados, los institucionales, al momento de levantar capital y gestionar el fondo? Sin duda, los privados exigen menos información, a pesar de que se ha venido sofisticando la capacidad y la musculatura que uno tiene para hacer reporting para cualquier tipo de inversionista que lo requiere. Pero son completamente distintos. Un inversionista institucional nos exige un tipo de compliance, un tipo de reporte mucho más exigente que un inversionista privado. Dice la siguiente, ¿cuántas rondas de inversión en promedio levanta una startup? Va a depender. Rappi, entiendo que va en la ronda G, H, no sé en qué etapa estará. Hay diversidad. Hay empresas que a la ronda B logran dar un salto gigantesco y son compradas por un competidor, un gran competidor, una corporación. Otras, en la ronda C, ya deciden hacerse públicas, por lo tanto, llevan a cabo un proceso de oferta pública de acciones. Es bien diverso. Bien, muchísimas gracias, Rodrigo, por tu tiempo, por tu valiosa información. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, por favor, para Rodrigo.